Saludos desde la ciudad de Querétaro y sean todos bienvenidos a este su canal, El Mundo Esotérico de Carol Cross. Lectura del tarot del espejo oscuro para el signo de Escorpión. Muy bien, vamos a utilizar el mazo de cartas de este tarot para determinar cómo es la naturaleza de Escorpión cuando está ante una gran pérdida, en un proceso de duelo. Y justamente estas cartas nos van a ayudar en esta tarea. Muy bien. La primera carta va a representar la etapa de duelo de la rabia, que aquí es la carta de escondiendo nuestro verdadero yo, nuestro verdadero ser. La segunda carta va a representar a la rabia, a la etapa de la rabia, y esto es estando completamente entregados al dolor. La siguiente correspondiente a la carta de la negación, en este caso la carta de el niño que se suponía que debía ser. La cuarta es el proceso de depresión, en este caso la carta número 6, que es solo en el mundo. Y la última etapa del proceso del duelo corresponde a la carta de la aceptación, que es desnudo ante las estrellas. Muy bien, vamos con la interpretación. En la primera fase del duelo, que es la etapa de la negación, es cuando Escorpión trata de asimilar el golpe de la pérdida de algo muy importante, que puede ser la pérdida física, la muerte de algún ser querido, la pérdida del amor, la pérdida de la conciencia, de algo que haya sido muy importante para Escorpión. Entonces, en esta etapa, la carta que se presentó fue la de el ocultamiento de su propia personalidad, de su propio ser, porque en ese sentido, cuando Escorpión, que está habituado a lo negativo, está habituado a ir al fondo de lo más oscuro, tiene que hacer su conciencia a un lado, o su ser, o sea, ocultarse de sí mismo, de sí misma, y por un momento no seguir los instintos de destrucción que tiene, sino como una desconexión del mundo material, como si el alma de Escorpión migrara por un momento a otra dimensión, a un lugar donde no puede ser tocado, donde no puede ser dañado. Y esa es parte de la negación, el irse de la realidad, pero cada signo lo va a hacer de forma distinta. Pero para Escorpión es como ingerir una gran droga, algo que saque su ego de la ecuación, porque si permanece, al igual que otros signos, como no puede asimilar esta pérdida de forma directa, se destruiría. Lo puede hacer Escorpión, y por eso es que se niega a sí mismo. Justamente en esta etapa de la negación, Escorpión tiene que negarse a sí mismo, y así lo hace. En la siguiente etapa, que es en este caso la ira, que es justamente la fase de los sentimientos de rabia, de impotencia ante el hecho de tratar de racionalizar lo que pasó y encontrar quiénes fueron los culpables, qué personas, situaciones o eventos, es cuando la ira de Escorpión se centra en esta fase, utilizando en la carta del tarot del espejo oscuro lo que es blindado para el dolor. ¿Qué significa? Que más que Escorpión se entregue a su propia ira,
como ya desde la etapa anterior está desconectado de su personalidad, ocultándola, eso lo hace como si Escorpión estuviera blindado para no sufrir, aunque en realidad en el exterior pueda aparentar mucha prestancia, digamos, como que no le afecta, por dentro se está derrumbando. Esto me recuerda a una escena de una película de Marvel donde hay la muerte, me parece que era la muerte de la madre de Thor y de la madre de Loki, donde, donde Loki está en una prisión completamente desahuciado emocionalmente, pero sin embargo, como es el mago del engaño, cuando lo ve su hermano Thor a la jaula de él, pues lo ve que él está tranquilo, pero ya una vez, como su hermano lo conoce, le dice, ya muéstrate tal cual estás, está sentado en el piso con un gran dolor por la pérdida. Y así sería Escorpión, oculta como Loki su personalidad, te va a dar su cara pues más seria, a lo mejor si no la más alegre, pero la más ecuánime, pero por dentro está que se lo lleva la chingada, por dentro está que se lo lleva el diablo. Entonces, en esa parte de la ira, como Escorpión comprende el proceso de la vida, muerte y renacimiento, se contiene negándose a sí mismo y mostrando a los demás la imagen que quieren ver de él o de ella, pero sería como un lujo que lo vieran a un escorpión o a una escorpiona derrotada o derrotado en el piso. Pero una vez que lo deciden, no les importa. No les importa que los demás lo vean en un momento dado, pero Escorpión, como es tan estratégico y tan emocional, dice, si te voy a dar algo de mí, no va a ser gratis, no va a ser, o sea, ¿para qué te doy información? Que aunque no me importa si llegas a saberla o no, pero ¿para qué te voy a dar elementos para que me mires, para que me juzgues? Porque Escorpión es el gran juzgador de los demás y no al revés en su percepción. ¿Y qué ocurre después de esta etapa de la ira? Viene lo que es la etapa de la negociación. Es como esperar, como fantasear con la idea de que algo se puede hacer para revertir la pérdida que ha sucedido, para cambiar el hecho de la muerte. Y en este caso, en la negociación, Escorpión recurre a su ser interno, a su ser más puro, en este caso su niño o su niña interior, donde lo que trata es de recoger esos pedazos y como un niño tratar de restaurar la fe de que aunque por un lado se ha perdido algo muy importante, no es para siempre y habrá algún otro momento en donde se pueda recuperar lo perdido. Es una gran fantasía que tiene Escorpión, como los demás signos cuando están en esta etapa del duelo. Pero para Escorpión esa es la naturaleza. Es como decir, pues sí, tengo que aceptar que moriste, pero sé que te veré del otro lado del sol, del otro lado del camino, en el doblez de la vida, en la siguiente dimensión o en la siguiente etapa. Sigue el proceso del duelo y viene la etapa de la depresión. Y en esta etapa de la depresión, la carta que se presentó en Escorpión es solo en el mundo. Sigue siendo, esto está vinculado con la primera carta, el negarse a sí mismo. Al negarse a sí mismo, en ese dolor interno de solo en el mundo, Escorpión sigue desconectado de la realidad, pero sabe que no
puede tener consuelo de alguien que no sea él mismo o ella misma. Sí tiene ese atisbo de conciencia de que necesita continuar en este aislamiento para procesar su dolor. Es como decirle al mundo, ahorita no cuenten conmigo, voy a saborear mi dolor. Y ya voló esta carta, la de la negación de sí mismo. Después, en la siguiente etapa para Escorpión, que ya es el proceso de aceptación, donde ya se pasaron las etapas anteriores de negarse a sí mismo, de blindarse ante el dolor, de ir a su niño o su niña interior para tomar los elementos que necesita en esa negociación y después ir con la siguiente carta, que es solo en el mundo. La última es desnudo o desnuda ante las estrellas. Es aceptar con humildad lo que sucedió. Es como empezar a restituir la conciencia en el plano de la realidad, teniendo que aceptar finalmente lo que ocurrió, y se da cuenta, como pocas personas, que al final del proceso de duelo saben que en algún momento también ellos desaparecerán y ellos morirán. Todos vamos a morir. No sabemos cuándo exactamente, pero en esta etapa de aceptación es cuando viene la humildad de Escorpión, de decir que aunque en su personalidad, que es magnética, ante su inteligencia y ante las emociones que lo ayudan a sintonizarse con las situaciones, aquí es cuando empieza a salir de esta depresión para irlo aceptado, y es como aceptar y decir, acepto que del polvo nacimos y al polvo volveremos. Aquí Escorpión acepta su propia muerte en el futuro. Claro que todo es en el futuro, aunque hay muertes en el presente. Y hay vidas que nunca se han dado cuenta de que tienen todos los dones maravillosos que te da la vida y son como muertos vivientes, como si fueran zombies. Pero en este caso, Escorpión al final ve que todos como seres humanos vamos desnudos por esta vida, porque realmente no poseemos nada que podamos llevarnos del plano material al siguiente plano, más que los recuerdos, más que las vivencias, más que esa esencia que no está atada a esta realidad, sino que está atada a nosotros y a nosotras mismas. Y bueno, hasta aquí esta lectura del proceso del duelo para el signo de Escorpión. Gracias y nos vemos en el siguiente programa. Sean felices.